Después de una primera temporada, descubriendo realidades, visibilizando experiencias y escuchando voces llenas de poder, llegamos a la segunda temporada a seguir haciendo cómodo lo incómodo. Somos Viviana, Elías y Andrea. y esto es De Cierta Manera. Claro, termina siendo muy complejo porque nosotros hemos crecido incluso con una frase que usamos todo el tiempo, y es que todo entra por los ojos, la comida, las personas, todo. Entonces es muy difícil también llegar a ese nivel como André de fijarse en otras cosas que no sean solamente físicas. Hola a todos, bienvenidos a De Cierta Manera, un podcast hecho por 3 colegas y amigos que de alguna forma constantemente nos estamos cuestionando diferentes temas y que creemos que en el día a día terminan siendo incómodos de conversar. Y que por supuesto para nosotros hablarlas siempre termina siendo supremamente fundamental, y más cuando pueden ser, como sabemos, temas que ni siquiera son incómodos, sino que se han convertido en tabúes o que por prejuicios o preconcepciones evitamos conocer o comprender. Yo siempre he escuchado que la belleza está en los ojos de quien mira, que ser bonito abre puertas en muchos lugares y que lo exterior siempre refleja lo que está en nuestro interior. Por eso hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es sobre la belleza, de si realmente es subjetiva o si termina siendo algo social. Recordamos que De Cierta Manera es un equipo de 3 personas, y en este episodio los acompañaremos Viviana, que me pueden seguir en @VivianaOrtizV. Elías, que me pueden encontrar en Instagram como Elías de Mendoza _. Y quien les habla, Andrea, que me pueden encontrar en Instagram como Carolina_Osorio. ¿Cree que se ve divina o qué? No, señorita, se ve peor. Mucho peor. Me estoy metiendo en la imagen de esta que en parte es mi compañía. Haga el favor de venir como la gente normal. Por favor, compadézcase de la humanidad. Bueno, como lo decía André, hoy vamos a hablar de la belleza. Y para mí, hablar de belleza implica como moverme en 2 polos, como la experiencia mía, la propia, la íntima, pero también como lo que establece o lo que hay estipulado como mandato social. Pero entonces yo me puse a investigar como de dónde surgía también ese término o la concepción de lo que tenemos como belleza, pues porque no es algo o una construcción solamente del siglo XXI. Y resulta que en la Grecia clásica, Platón veía la belleza como una manifestación de la verdad y el bien. No estaba vinculado, por ejemplo, a aspectos físicos, sino que se vinculaba con la proporción y la armonía, pero desde el alma. Para Aristóteles, la belleza estaba en el orden y la simetría, que ahí fue donde empezó a surgir el término de como más balance. Los romanos heredaron esta visión, entonces de ahí proviene la idea de que lo bello puede medirse en términos de balance geométrico. Durante la Edad Media, la belleza cambió y pues empezó a entender de manera teológica, mencionando que era un reflejo de Dios en el mundo. En el Renacimiento, que es cuando surge el humanismo, puso como centro al ser humano, y desde allí se empezó a concebir y a traer como la concepción que se tenía, por ejemplo, Aristóteles de la simetría, y se empezó a atender la belleza como algo de geometría y anatomía, que no sé si conocen, por ejemplo, el dibujo que es famosísimo de Leonardo da Vinci, que es el hombre Vitruvio, que allí se plantea la belleza como un ejemplo perfecto del cuerpo humano según unos cánones universales. Y luego ya por allá en el siglo XVIII, con la llegada, por ejemplo, de autores como Kant, se desplazó la belleza a una subjetividad, mencionando que el juicio de gusto es libre, pero a la vez lo experimentamos como si fuera universal. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí algo me parece bello, quiero que los demás lo empiecen a percibir así, y ahí empieza ese principio de universalidad. Entonces, como para empezar a hablar de ese término de belleza, más que como esa transición que ha surgido con los años, porque pese a ser subjetiva vemos que también termina siendo algo, o que queremos que termine siendo algo universal, pues queremos iniciar como que contemos alguna experiencia en donde hemos sentido que no cumplimos con un canon de belleza, que yo siento que nos ha pasado a todos como seres humanos. Entonces no sé quién quiere empezar. Ok. Bueno, no, yo considero que, hablando desde la experiencia personal, pero también como tratando de abarcar
un momento de la vida en el que todos nos sentimos inseguros. Considero que la adolescencia es un momento difícil en donde no todos sentimos que encajamos en un canon de belleza establecido por la sociedad, que uno podría decir que está muy pequeño, pero ya a esa edad uno tiene como raciocinio de qué es lo que otros perciben bello y qué es lo que de pronto no se llega a considerar de esa manera. Considero que, pues sí, como a título personal, como desde de pronto 14 hasta 17 años más o menos, en donde además el cuerpo va cambiando y uno no entiende pues como mucho cómo se está viendo, fue un momento de la vida en el que consideraba como que no estoy encajando por mi apariencia física, cosa que de pronto en la cabeza de otros no pasa y no sucede, pero pues hay a los que les pasa, a mí me pasó por esa es experiencia propia. Y eso lo lleva a uno a tomar muchas decisiones de qué hacer con su cuerpo, de qué comer, de empezar a hacer ejercicio muchas veces por semana, hasta que uno empieza como a ver un cambio y uno dice, me veo como quisiera, no quizás a veces en ese momento como quisiera que las otras personas me vieran, sino que uno trata de disfrazar eso al principio de como yo quiero verme, pero en realidad uno lo termina haciendo para de alguna manera encajar en la sociedad, porque la sociedad en la que estamos, pues con lo que acabamos de ver nos dice qué es lo bello, o sea, es simétrico, y eso simétrico se transporta al cuerpo y entonces uno dice, bueno, hay algunas medidas que uno debería tener para verse bien. Esa es mi experiencia. Bueno, mi experiencia, yo creo que todos hemos tenido como no conflicto, sino una revisión interna de esa pregunta, que si hemos pues estado pensando sobre si cumplimos o no esos cánones de belleza. Digamos que esa pregunta uno empieza también desde muy chiquito, desde muy pequeño, donde le dicen a uno, ay, tan lindo, tan precioso. A mí me decían, ay, ese pelo tan lindo, que no sé qué. Y yo, ay, mi pelo. Pero yo crecí, yo supe que ya habían personas con el cabello igual que yo, ¿cierto? Que había muchas facciones también que muchas personas tenían. Entonces yo, bueno, no, eso es un rasgo que pues cumplen muchas personas, así que bien. Y digamos esa época, cuando uno va terminando como esa infancia y empieza esa adolescencia, incluso nosotras las mujeres cuando ya pasamos y empezamos también con un ciclo hormonal diferente, digamos todos esos cambios hacen que uno también se pregunte y se diga si estoy bien, si encajo, si podría gustarle a los muchachos, a los jóvenes, este es el cuerpo deseado o no, me siento bien. Y eso se vive un poco más profundamente actualmente, donde nosotros pues nacimos dentro de una cultura donde pues ya había televisión, o sea, ya hay como una organización dentro de la estructura televisiva que nos mostraba ciertos tipos de cuerpos, cierto tipo de mujeres. Y ya más ahorita, que no solo son televisión, sino que son personas normales como uno, a través de las redes sociales, pero que uno ve y son despampanantes, ¿cierto? Exacto. Y digamos, desde ese proceso, incluso desde los videos musicales, uno dice, no, pero pues si muestran tanto ese tipo de cuerpo, es porque de pronto ese es el estándar. Y yo siempre he sido, pues, siempre fui muy delgada, ahorita pues subí de peso. Era incluso más delgada. Y digamos eso a mí como que no, yo tengo que subir de peso, porque no solo venden cuerpos delgados, sino cuerpos delgados que tengan caderas amplias. Entonces, y también pechos voluptuosos. Entonces, como que estaba entre, listo, tengo un poquito el estándar, pero me falta más. Pero son cosas que uno desde en esa adolescencia piensa que pueden mejorar, pero digamos es un estado completamente absorto por toda la carga hormonal que uno tiene. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a direccionar y saber realmente también esas comunidades de apoyo, esas redes de apoyo son muy importantes para que eso no se convierta en un factor determinante a la hora de la salud mental y la autoestima. Sí. Que ahí que ustedes hablan y que Eli, por ejemplo, enfatizó tanto en la adolescencia, pues claro, es una edad
en donde uno se convierte más influenciable y uno apenas está como construyendo su propia identidad. Pero yo siento que también eso es un proceso de toda la vida, como de amarse a uno mismo como es. Porque claro, por ejemplo, a mí me pasaba lo mismo de Andre y a mí me sigue pasando, porque a diferencia de Andre, yo todavía no he subido de peso. Entonces, claro, hay un estereotipo de mujer delgada y yo era más delgada del estereotipo. Entonces, claro, yo siempre había querido aumentar de peso y, por ejemplo, el tema de las piernas a mí me acomplejaba mucho, pues porque yo era delgada en todo el cuerpo y eso implicaba que fuera patiseca para la sociedad. Entonces, el hecho de tener que ponerme faldas, shorts, para mí siempre fue muy difícil y tuve que hacer un proceso muy largo para poder aceptarme, porque claro, yo veía en las redes sociales, en el televisor, mujeres delgadas, pero que no eran tan patisecas, y si eran patisecas eran súper altas y eran Victoria's Secret, o sea, era un tipo de mujer que yo no iba a ser. Y todo el tiempo, pues, no es solamente lo que uno ve, sino también lo que empieza a escuchar, o que siento que terminan siendo, y más en la adolescencia, uno termina haciendo comparaciones. Yo creo que de niño uno escucha, por ejemplo, que tan bonito, como a André le decían, el cabello tan bonito, pero uno de niño no suele compararse con otras niñas, pero en la adolescencia sí. Incluso en la adultez, pues ahorita que yo ya he hecho como un proceso de amarme, de aceptarme, pues no tanto, pero a muchas personas quizás sí les pasa que se empiezan a comparar con otras, con pares, o sea, con personas que ni siquiera están en redes sociales. Y que también yo creo que este episodio es una invitación a que nos cuestionemos ese tema de la belleza, y que la belleza es también lo que yo quiero ser, muy tipo Barbie, pues de no de la Barbie, sino del lema de la Barbie, de lo que como que yo conciba para mí misma también. En este caso, pues yo sé que yo no aumento de peso ni con facilidad, ni nunca he aumentado por ejemplo, de 50 kilos. Y ese ha sido mi máximo peso durante toda mi vida. Entonces, yo no me puedo seguir acomplejando, por ejemplo, por el tema de ser delgada. Yo empecé a aceptarlo. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, me decían algo de las orejas, que porque eran muy grandes. O sea, rasgos que terminan siendo físicos y que delimitan también si uno es considerado bello o no, o incluso incluido en ciertos grupos sociales. Ahí que estábamos hablando de la belleza, por ejemplo, André que mencionó el cabello, el cuerpo, Eli también mencionó el cuerpo, es como si la belleza todo el tiempo estuviera limitada a los físico. Exacto. Uh-huh. Entonces quiero preguntarles también como si tienen un rasgo en ustedes mismos, o cuando eligen una persona en la que les parece atractivo, un rasgo que ustedes digan, wow, ¿eso es lo que le da belleza a una persona, o es lo que para mí lo hace atractivo? Bueno. ¿Qué nos dice André? No, para mí una persona atractiva es una persona con la que se puede hablar. Uh-huh. ¿Hablar en qué sentido? En que yo pueda entablar una conversación de temas que me sean afines. Y más que me sean afines, que yo pueda incluso debatir si hay algo que no me parece. Y que realmente la persona dentro de ese debate pueda como llegar a entender mi postura. Además, pues no solo eso, sino también que sea una persona humilde, sencilla, que no intente siempre estar por encima de los demás. Me parecen personas muy nobles, muy bonitas, y que tienen un plus muy importante, porque eso me demuestra a mí que si yo le brindo mi amistad, o si le brindo pues como ese apoyo también, me va a permitir también ser yo misma en muchos sentidos. Además, como todo eso, fuera pues de lo físico, me parece que hay personas muy bellas, que son muy sabias. Digamos, algo con lo que yo no puedo es con la ignorancia. Uh-huh. ¿La ignorancia en qué sentido? No es que, no tiene estudios, que no sé qué. No. La ignorancia en el sentido que hay cosas que no va a poder procesar o analizar o comprender, o definitivamente se queda enraizado en algo que uh-huh. no vamos a poder progresar desde allí. Por ejemplo, como son los fanatismos profundos. Digamos, ahí no hay mayor cosa que uno pueda como dialogar o entablar. Entonces, pues primero, uno de esos factores como
nada de fanatismos profundos, que esos son los que hacen que uno, sí, le restan belleza a la persona, porque uno no va a poder comprender realmente ni entrar a conocer más allá a la persona. Por eso algo muy importante que me parece y leía en estos días es conócete a ti mismo. Y yo sé que pues, lo hemos hablado mucho, pero si uno no se conoce a uno mismo, no tiene bien delimitado cuáles son sus creencias, cuáles son sus ideales, qué es lo que espera uno de la vida y qué es lo que quiere, va a ser muy complicado también que nosotros intentemos como conocer o comprender a una persona, porque va a ser muy variable en muchas cuestiones de su vida. Qué bonito. Qué bonito. Otra terapia para él. Ojalá yo hubiera dado mi respuesta primero, porque ahora siento que va a quedar como la persona más superficial. No. Y André llegó a los fanatismos profundos y ya. ¿De qué está hablando? André es demasiado bella. No, ok. Para continuar de pronto la línea de André, antes de mencionar mis cosas. Yo pienso que en esa misma línea del ser, quien cuida de sí mismo es una persona que se puede considerar bella. Si uno está con una persona que cuida de sí mismo, o bueno, dentro de mi concepto, esa persona puede cuidar también de ti o impulsarte a que cuides más de ti. Cosa que de pronto uno dice, bueno, uno siempre busca en el otro lo que le hace falta, y por eso las parejas se complementan desde ese punto de vista. Ya si nos vamos a algo más físico, a la belleza física que plantea la sociedad, algo que en lo que uno va como evolucionando y que me he dado cuenta últimamente es, como la piel. O sea, si la piel se ve como bonita, como limpia, como cuidada, uno siente que esa persona es toda así, o sea, limpia, cuidada, bonita. Y uno no se da cuenta de eso hasta que empieza, por ejemplo, con el tema del skincare. O sea, uno cuando está jovencito a los 20, uno dice, no, o sea, que le voy a prestar yo atención a eso, sí, ni arrugas ni nada. Pero van pasando los años y que la manchita, que la arruguita, y cuando uno se empieza a cuidar su propia piel, uno empieza a identificar eso en los otros. O sea, lo que uno cuida de sí mismo, uno dice, ay, mira, a esa persona no se le nota la ojera. ¿Qué usará? ¿Qué usará? Porque el ácido hialurónico que yo me estoy echando aquí, como que no está funcionando. Eso de pronto es un rasgo que destaco. Y pienso que se debe destacar en cualquier persona, en hombres, en mujeres. Pienso que los rasgos físicos, considero que cuando uno es capaz de reconocer, sobre todo esto va como para el campo masculino, reconocer un hombre a otro que acá pues, coloquialmente se dice que es pinta, es muy difícil. O sea, uno puede decir, no, sí, ese man es pinta, no sé qué, porque pues ya empiezas a generar como otro pensamiento, y yo sé que hay pensamientos muy cerrados que no llegan hasta que tú digas un hombre a otro, uy, qué pinta, no, o se ve bien, o chévere. Entonces, cuando uno reconoce en otro, no quiero que suene como estándar, pero creo que es estándar, que uno dice, no, sí, hay niveles. Hay niveles de belleza, y cuando uno reconoce en otro lo que tiene y lo que uno no tiene, pero que también uno encuentra en uno mismo esa diferencia, es cuando uno empieza a hacer ese proceso de aceptación propia y empieza a decir, yo tengo esto que quizás este otro no tiene. Nivel de belleza. Exacto. Estoy como aquí. Este es mi nivel de belleza y no me tengo que sentir mal por no estar aquí. Sí, incluso una profesora en el colegio, ella era nuestra directora de grupo y nos regañaba, es que ustedes no se van a sentir mal, no señoras, porque hay más mil más bonitas que ustedes y 1000 más feas, así que ustedes hagan lo que tienen, hagan lo lindo con lo que tienen y punto. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Así es. Eso es lo que yo quería aportar. Next. Pero ahí uno se da cuenta que de verdad, pues André con su respuesta profunda, como siempre, pero que termina uno muy como metido en precisamente lo que decía André al principio, los cánones sociales. Pues porque, por ejemplo, la piel es una de las
rasgos físicos de los que muchas personas se acomplejan. Entonces, claro, el tener la piel cuidada no significa el no tener imperfecciones, por ejemplo. Entonces, si una persona sufrió de acné o sufre de acné, pero se cuida la piel, no termina siendo igual de atractiva que una persona que, como él decía, no tenga ni ojeras, que a veces terminan siendo rasgos, no sé si genéticos, Sí, por ejemplo, el pueden tener ser, claro. bolsitas o ojeras, aunque la persona se cuide. Entonces, claro, termina siendo muy complejo porque nosotros hemos crecido incluso como con una frase que usamos todo el tiempo, y es que todo entra por los ojos, la comida, las personas, todo. Entonces es muy difícil también llegar a ese nivel, como André, de fijarse en otras cosas que no sean solamente físicas. Por ejemplo, claro, para mí, yo creo que ayer yo le decía a André, para mí una persona atractiva debe tener las cejas anchas. A mí me encantan las personas con cejas anchas, o me encantaría tener las cejas anchas. A mí me fascina. Pero también, por ejemplo, para mí es muy importante la parte intelectual, que yo pueda conversar con esa persona y que yo sienta que le voy a aprender a esa persona. Si yo siento que esa persona como que no me puede aportar, no necesariamente en algo muy teórico, por ejemplo, sino en cosas de la vida, o sea, como que yo pueda admirar y sentir que es un complemento, no como persona, sino a nivel de, no sé cómo decirlo para no repetir intelectualmente, pero sí como que yo pueda aprender con él y él pueda aprender conmigo. Sí. Como ver esa profundidad de la vida. Como Exacto. que en el cielo, ¡ay! Una nubecita con forma de gato. O sea, cosas que... Exacto. Curiosidad por la vida. Y eso es importante. Yo considero que la admiración magnifica o acrecenta la belleza de la otra persona, cuando es un rasgo importante para uno. Hay a veces, no sé, personas con las que uno no habla, y uno dice, bueno, no, normal, una persona más. Pero luego parece súper interesante cuando empieza a hablar y uno dice, uy, yo no entiendo nada de eso. Y eso es interesante, no entender nada de lo que la otra persona sabe. Y uno también puede decir, bueno, sí, yo hablo de lo que yo sé, seguramente no sabe, pero sabe demasiado de eso, entonces de lo que yo sé no sabe. Claro, eso me parece súper importante. Y ayer estaba con un amigo y él me estaba contando algo que, por eso yo siento que la belleza es como un conjunto de cosas, no solamente a veces como lo superficial que ahorita mencionaba Eli, porque, por ejemplo, él me contaba de una cita que tuvo hace varios años con una muchacha muy linda, pero que cuando se sentaron a conversar no hablaban nada. Qué pesar. Entonces, claro, ahí deja de ser atractiva o como de priorizar esa belleza de la persona, pues porque no hay una conexión, o el hecho de que ni siquiera es un tema de relaciones en pareja, sino de amistades. Uno a veces no tiene feeling con otra persona y no quiere decir pues que uno esté mal o que la otra persona esté mal, simplemente pues tienen visiones de vida muy diferentes o no están encajando justo en ese momento de la vida o de ese camino. Exacto. Y da pesar, y digo qué pesar, porque o sea, ya uno dice, qué difícil uno encontrar esa mujer hermosa que uno dice, ya por fin vamos a tener la cita, y cuando están en la cita no pasan. No hablan. No hablan de nada. Se quedan mirando. No, porque no hay conexión, ¿por qué? Bueno, hablando ya como de también, no solamente lo físico, sino que también la belleza se convierte en algo cultural. No sé si conocen tradiciones o historias de diversas culturas que realicen precisamente en esas culturas para dar un significado de lo hecho, o que convierta a la persona en más bella, o es como que resalten esa belleza a través de esa tradición. Pues en Asia, específicamente, creo que China. Sí. Para las mujeres, o sea, entre más chiquitito todo es mucho más bello. Y a ellas les vendaban sus pies desde pequeñitas para que nunca crecieran. Y eso era muy bello también en una cultura africana, no recuerdo cuál, me lo vi en History Channel hace muchos años, donde el cuello largo era sinónimo de belleza y les ponían unos aros grandísimos que ya no se podían quitar, porque si los quitaban pues se morían. Sí, claramente, porque eran cuellos muy altos. Las mujeres jirafa. Así es. Yo conozco esos dos. Yo pensé que conocía a una persona. Sí. Y yo, uy. ¿En dónde? Hay otros, por ejemplo, ahí siguiendo la línea de lo que André mencionaba, aparte de los pies, si no estoy mal, se llaman como de loto dorado.
que sí, que todo más chiquito. En África también la escarificación, o sea, hay culturas que se hacen cicatrices a propósito, así como muy a la idea, yo creo que eso es de Wakanda. En Wakanda creo que el malo tiene como muchas cicatrices. Bueno, eso es muy propio de la cultura. También si nos vamos ya a Europa, las mujeres blancas en el Renacimiento, y aparte de eso, la frente grande. Entonces se rapaban un poquito más arriba de donde terminaba la línea del cabello para que se vieran más frentonas. Y eso era considerado bello. O sea, ¿por qué? No sé, y ahora uno comprende, porque en esos cuadros salen esas mujeres blancas con esas cabezotas, como la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Ay, sí. Los corsets también, o sea, Increíble. fueron sinónimo de belleza, a pesar del daño que causaban en el cuerpo. Creo que como esos. Sí, y en cuanto a eso, o sea, no solo es lo físico, sino que eso también se mezcla con algo completamente social. En esas épocas, Renacimiento, época victoriana, lo que hacían así, entre más piel más blanca, representaban que era de un Más estrato noble. más alto, Sí. eran más nobles. ¿Por qué? Porque no tenían que salir a solearse de trabajos al sol. Exacto. Entonces, entre más blancas, mucho mejor. Y digamos, eso ya no solo representaba una belleza, sino que representaba Un estatus. un estatus dentro de la sociedad. Y por eso las famosas tanto maquillaje, y digamos, muchos de esos también contenían plomo, o sea, fuera de que Sí. era algo social, también se estaban matando, pero por ese estándar tan marcado que había. Ellas se enfermaban y claramente blancas, pero con sus mejillas Cachetes. rosaditas, porque se estaban Y matando. era una enfermedad. Sí, Pero eso no lo sabíamos. No. eso no se sabía, sí. También en Mursi, Etiopía, por ejemplo, hay mujeres que utilizan platos labiales y eso se ve todavía en la Sí. actualidad. sí. Entonces Qué se rompen miedo. el labio en la parte, por ejemplo, inferior y se ponen los platos y entre más grande, pues como Más que resalta hermosa. más la belleza porque es un rasgo como atractivo y de madurez. Entonces me imagino yo que a medida que uno va creciendo, pues le van ampliando como si fuera una expansión, pero Sí. labial. Uno como, Como comen. Sí, no sé. sí, no. Pero también, por ejemplo, digamos que en lo más andino, que creo que es en donde estamos más cerquita nosotros, la baja estatura y la robustez también era considerado un rasgo atractivo, porque estaba asociado a la fertilidad y a la resistencia. Entonces lo que hacían es que las mujeres las alimentaban más o comían más para poder tener más, no sé si masa corporal, pero sí estar más robustas. Además, por lo que Andrea ahorita mencionó, el tema de las caderas anchas, que siempre se han asociado a mayor fertilidad. Sí. Que la verdad deberíamos investigar si biológicamente y científicamente, si está comprobado que el tener caderas anchas tiene mayor como probabilidad de fertilidad. No. Yo no, que Mentira, eso es mentira. Mi mamá tiene 4 hijos. ¿Y tiene caderas anchas? No, es así como yo. O sea, ustedes no me le ven miraba ahorita. la cadera de Andes. Ahorita invito, salgo y la miro. Yo creo que esa Ahorita está dan una más- vueltica en la cabina. Creo que esa está más ligada a lo psicológico, no tanto a lo claro. biológico. Sí, y me imagino que sí debe tener algo biológico, pero es más un tema de no sé, los órganos reproductores, del útero, los ovarios, no sé, Sí. como de Como las que hay hormonas, más. sí, pero no de las caderas, o sea, que tiene que ver una cadera con el proceso de fertilidad. Y es como lo que dicen que para los hombres resulta ser, no sé si es por hormonas o no sé, que una mujer embarazada es más atractiva. Y yo las veo y yo no sé. A mí no me aparece. O sea, me Pues son parece, muy bellas, me muy parece- bellas, me parece sí. muy bonito, pero o sea, atractivo que te atraiga por Ujú. lo que se considera que biológicamente se busca la reproducción. Y entonces ya una mujer embarazada obviamente pues el cerebro Evidencia reconoce. que es fértil. Exacto, pero pues no sé, No, no se sé ven hasta qué bellas, punto sí es algo bonito, pero no sé, atractivo, Ujú. no sé hasta qué punto para su pareja. Yo siento que puede ser como un impulso animal. Como Sí, sí, seguramente. Bueno,
Pero de todo eso que estamos hablando, pues de lo de las tradiciones y las culturas, también creo que en el mundo occidental hay muchos estereotipos y prejuicios en torno al tema de la belleza, que se resaltan más en el mundo del entretenimiento. Entonces ahorita lo que hablamos en la televisión, en las redes sociales, pero también por ejemplo con los reinados de belleza. Es que los reinados de belleza surgieron incluso como en 1850 y pico. Y luego en 1900 volvieron a ser reinados y eran enfocados solamente como en eventos de verano. Entonces era primando el vestido de baño. Pero ahorita tenemos un montón de reinados, lo cual también digamos que es bueno resignificando cómo inició el reinado. No diciendo que el reinado de belleza debería existir, pues no soy quien para definir eso. Pero pues ahorita al menos hay la reina de la yuca, por ejemplo lo del reinado nacional del bambuco acá en Colombia, que no solo resalta físicamente una belleza, sino que por ejemplo el talento de la bailarina, porque generalmente van bailarinas o personas que bailan bambuco o el sanjuanero, resaltando cosas muy de la cultura colombiana. Pero entonces, no sé si han sentido alguna vez que los concursos de belleza representan lo que ustedes entienden por belleza. Yo creo que en muchos sentidos sí. Puntos suspensivos. Yo creo que para todos, en varios puntos, sí representan lo que puede ser socialmente establecido como belleza. Pues no hay que desconocer que las personas que van allí tienen unos rasgos simétricos muy característicos también como de sus sociedades, de sus comunidades. Digamos, uno mira mucho eso y digamos como es muy bella, ¿cierto? Hay muchas cosas que también a uno biológicamente uno ve y uno dice, sí, es muy bonita, además porque es desde la biología también, la simetría facial también es muy importante y hay un estudio que se llama Symmetry Motion, que habla que no solo de la simetría facial, sino esa misma simetría al uno estar gesticulando. Entonces, hasta allá ya llegamos. Ay, no. Ampliando los traumas. Sí. Entonces yo creo que eso en muchos casos sí reúne una belleza general, una belleza generalizada, porque antes había mucha diversidad en los concursos. Pero ahorita, actualmente, digamos, los rasgos ahora son muy similares. Vamos a encontrar mujeres con características muy similares, ya sea con un tipo de nariz muy similar, unos pómulos similares, unos rasgos de ojos también muy similares y además el maquillaje, las medidas también, y además el maquillaje hace que se vean muy similares. Entonces uno dice sí, pero sí hasta qué punto. No hay una variedad de belleza, ahí hay una belleza claramente, claro, y uno la reconoce, pero no está esa variedad y versatilidad que se veía hace muchos años en los concursos de belleza. O sea, muchos años, desde muchos años. Yo creo que no habíamos nacido. No. Nosotros nacimos en el mismo prototipo de modelo, de reina de belleza. Total. Eli. Que si uno, ¿cómo es que si nos hemos sentido? Sí, siente representado con ese tipo de belleza en los reinados. Yo creo que es algo más bien social e impuesto, de forma mediática. Como uno crece, o sea, dicen, bueno, no, viene el reinado, mujeres y hombres, y entonces es lo que uno crece viendo, eso se considera un estándar. Entonces representa o comienza uno a generar esa idea de que eso es la belleza. Sin embargo, cuando uno ya crece, uno dice, es que yo no me quiero ver así. O sea, eso es belleza, pero para mí físicamente no lo es y no quiero llegar nunca a ese estándar. Tengo otro estándar diferente dentro de otras categorías seguramente. Y esa es una, como André decía, ahí hay una belleza y uno la reconoce, pero no significa que hayan otros estándares o existan otras formas de belleza que también deben ser pues como visibilizadas. Que esos concursos no sean para esos otros tipos de belleza ni para esos otros niveles. Claro, niveles. Este episodio es como que se llaman niveles de belleza por Elías de Mendoza. No significa que uno deba invisibilizarlas o que no existan, pero pues sí, uno cuando los ve y en un primer momento uno dice eso es belleza y eso se puede convertir en un referente para uno. Ya está en uno y en la medida en la que uno va creciendo, en si eso se sigue considerando
el estándar para uno de belleza o cambia? Uh-huh. Yo siento que pues que esos reinados, claro, terminan representando lo que es la belleza precisamente por eso, pues porque si todos son tan iguales, uno empieza a asociar desde muy chiquito que ese es el estándar. Y termina siendo tanto que, claro, empezamos a crecer como Eli mencionando que hay niveles de belleza. Cuando siento que terminan siendo como sesgos que tenemos, pues precisamente por cómo hemos crecido, porque no, para mí no deberían existir niveles de belleza, pues, o sea, es que cada quien, mira, ejemplo, para Andre, que dijo que no era importante como aspectos físicos, sino es un tema más de personalidad y de conexión, pues para ella eso es la belleza, entonces no existiría como un factor que me permita medir ese nivel de belleza. Pero claro, los reinados, por ejemplo, dan como si fuera eso, como que esas son las mujeres top. Por ejemplo, Miss Universe, ahorita que estamos con ese boom, hay como el top de lo que debe ser la mujer, que representa, como decir, a todos los países, a todo el continente, y debe tener unas características físicas y actitudinales que complementan su reinado durante ese año. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Por ejemplo, con lo que ha pasado con Miss Amazonas o con otras que están perteneciendo a ese reality que quisieron hacer de Miss Universe, porque claro, yo creo que no somos los únicos que estamos planteando el tema de belleza como algo que no debería ser como tan homogéneo para todas las personas, y que se ha empezado a hablar de que la belleza no va vinculada solamente a los aspectos físicos, sino también a cómo yo puedo desenvolverme en una conversación, o no sé, en temas de pensamiento, o en temas de la parte intelectual, como otros elementos que pueden constituir como un todo, pues. Exacto, y que potencia. Ajá, exacto, sí. Pero entonces, y que hay diversidad de cuerpos. Entonces, lo que André decía, hace muchos años, cuando se empezaron los reinados, pues cualquier persona que quisiera salir, me imagino yo, pues salía. Pero se empezó luego, que no sé cómo en los reinados también se empezó a establecer que había una mujer prototipo, porque mejor dicho, hasta 2023 no se aceptaban reinas de belleza que estuvieran casadas, o sea, casadas, no tenía nada que ver con la belleza. O sea, que uno ya es bello si Sí, ya no es bello si está casada, no, me jodí. si está embarazada, si había tenido hijos, es decir, o sea, porque una madre no puede ser reina. O sea, no tiene, para mí, si estaba divorciada, o sea, ¿qué tiene que ver que uno esté divorciado o casado con la belleza? Exacto. Nada, Y vas los perdiendo años. nivel. Uh-huh. Ay, no. Estaba en el subsuelo ya. Ya yo me casé, ya -1, me divorcié, -1. Ay, No. Nada que ver. No. También las edades, entonces no aceptaban como si no personas desde los 18 años, pues porque ya eran mayores de edad, hasta los 27 años. Sí. Es decir que Y eso que 27 ya estaba muy... la vida, sí. Sí, y se veía la diferencia Sí. con las otras. Decían, no, esa claro. esa se ve mayorcita. Eso. Mientras que ahorita, o sea, por ejemplo, esa de que quitaron la restricción de casadas, divorciadas, fue en Madre. 2023, o sea, es que fue hace 2 años. Nada. Y el año pasado quitaron la restricción de edades, apenas. Entonces ahorita ya pueden... Entonces ya podemos, perfecto. Sí. Ya se podría. Pero entonces, por ejemplo, hay como que en 2023 sí hubo una reina, que no sé si ustedes la han visto, fue creo que de Nepal, que fue talla plus size. Sí. Y también fue boom porque fue una de las semifinalistas, y entonces obviamente iba como rompiendo todo el estereotipo de reina de belleza Miss Universe que hemos conocido. Entonces uno dice, bueno, se han hecho pinitos, pero cuando llegan ese tipo de realities como el que está ahorita, que le dan palo a una persona, a una mujer, solamente por cómo se ve físicamente, porque no cumple con el estereotipo, piensan que de verdad es un chiste lo que se está haciendo, pues uno dice como, bueno, oiga, como sociedad, también qué tipo de persona estamos siendo y qué estamos pretendiendo ver, por ejemplo, en el mundo del entretenimiento. Sí, eso viene también desde
como esos famosos a nivel mundial. Hay un caso, el caso de Kylie Jenner, Sí. ella, Jenner, que ella empezó en el 2015, 2016, no recuerdo bien la fecha, declaró que ella usaba ácido hialurónico. Digamos, ese empecé en los labios y en los pómulos. Digamos, eso se empezó a trasladar y eso se volvió un boom y el ácido hialurónico ya está completamente... Viene en todo. Viene en todo, así Y es. todo tiene que tener ácido hialurónico. Así es. Si no tiene, no funciona. Ay, el que Cuéntanos. se hace skincare. Inicia hace un mes y así en el Ese. fondo de mi esquina. Claro. Entonces, por ejemplo, comentando esos casos, o sea, quienes están como en la palestra pública, yo considero que deben ser muy, muy responsables en muchas cosas, porque es que, queramos o no, ellos son un referente en muchas cosas de la sociedad. Queramos o no, siempre lo van a hacer, porque pues uno siempre, desde muy chiquitito, desde Pepe, uno ve unos referentes. Claro. Al inicio sus padres, sus maestros, pero ya empiezan a hacer bandas, que esta actriz, que esto, y eso es inevitable. Por eso es muy importante, bueno, eso lo dice uno, pero vaya uno y dígale a las personas que están allí, es muy importante como tener esa claridad y saber uno qué mensaje está dando. Y bueno, digamos con eso, ya el boom del ácido hialurónico y rellenarse los labios y los pómulos ya está muy fuerte, pero ella luego ya empezó a disminuirse sus labios y otra vez las personas están disminuyendo. Y esos estándares se van filtrando por internet y digamos los filtros que uno ve ahorita, porque pues están mucho más así, muy metidos, muy evidenciados. Los filtros a uno que le hacen, le rellenan los labios, claro. le ponen rosudito su piel. Sí. Sí, rosudita. Rosadita. Rosadita. Y lista. Entre Cuando más yo me pongo lista. rosuda es otra cosa. Rosadito. Entonces, eso también, pues está muy filtrado y muy... Hay un estándar muy, o sea, se perdió la diversidad en muchos casos. Y entonces es muy bueno que uno ve personas, pues yo decía, pues hay personas que yo veo y yo digo, qué bonito. Y otra persona completamente diferente, y yo, pero qué bonito. Esa naricita tan linda, o esos ojos, me gusta mucho ver esas facciones, me parecen muy lindos. Y yo digo, qué lindo. Y uno conoce a la familia o al papá o a la mamá y uno, Ay, qué tan belleza. Así, entonces yo digo, yo valoro mucho mi rostro también por eso, porque es que yo soy una combinación de mis familias y yo me veo y yo digo, yo soy igualita a mi mamá, y yo me veo y yo, Igualito a mi papá. también igualita a mi papá. Mi rostro se va adaptando. Y entonces yo veo eso y es como una marca del tiempo y de mi familia y de muchas cosas. Pues aquí incluso pues con todas las cosas, imperfecciones o con mi cuerpo o con cosas pues que van saliendo como una manchita en la misma mancha de mi mamá. Digamos, yo valoro mucho esas bellezas esas bellezas del tiempo, es muy bonito. Hay una cosa como, bueno, no voy a continuar con la belleza del tiempo de André, porque creo que puede ser otro tema de otro episodio, el tema, por ejemplo, de esos rasgos heredados y cómo nosotros nos apropiamos o también nos desentendemos de eso, porque al fin y al cabo traen una historia familiar, bueno, biológica, genética, de todo. Pero ahorita André mencionó algo y es el tema de, por ejemplo, del ácido hialurónico. Que no es la única cosa que han mostrado ciertos referentes, que no son referentes en realidad, pero que terminan siéndolo a través de los medios. Y es que la belleza termina siendo modas. Entonces ahorita Kelly hablaba, por ejemplo, de hace muchos años que las mujeres se rapaban para ser más frentonas, que la piel blanca, eso es algo que empezó a cambiar. Y yo me imagino que en algún momento, cuando dejó de ser de moda el raparse, me imagino que tuvieron que peinarse hacia adelante, o sea, para taparse el hueco. Ahí salieron los emos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros crecimos, yo crecí y había un tipo de corte que hacía que usted se sintiera más bello, por ejemplo, ese que era muy la emo. capucita. Ajá, ese copete. Pero entonces también, por ejemplo, los biopolímeros, o sea, cosas que le
que le hacen daño al organismo y que hay muchos casos, por ejemplo, exacto, que no le aplicaron lo que era sino un aceite, por ejemplo, de cocina. Y las mujeres como por encajar en cierto, digo mujeres pues porque se han visto más casos de mujeres, no quiere decir que hay hombres que también se aplican ese tipo de elementos químicos en el organismo, como porque están de moda. Pero entonces yo ahorita cuando Andrés estaba hablando yo pensaba y yo pucha, es que también se termina haciendo mucho daño al cuerpo precisamente por seguir esas modas de lo que establece que es lo bello. Entonces que estaban de moda en los 90 los senos muy grandes y voluptuosos, entonces todo el mundo se empezó a poner siliconas gigantes, pero ahorita está de moda más lo minimalista, lo que es lo más natural, entonces el make-up, no make-up, entonces que no se vea que estoy maquillada pero estoy maquillada, entonces lo mismo pasa con el cuerpo, entonces que no sean, si me quiero poner implantes que no sean tan grandes, que vayan más disimuladitos, entonces las mujeres ya se están haciendo reducción de senos, entonces como hasta dónde hemos llegado para poder tener ese estándar que nos han vendido de belleza. Sí, incluso yo leo muchos comentarios, a mí me encanta leer comentarios, leer a la gente en los videos que veo o escucho. Y hablaba sobre los estándares de belleza y que en los 2000 las cejas eran finitas. Ay, sí. Finitas y que eso era lo top, ¿cierto? Y comentarios de personas como, ay, yo caí en ese estándar, pero ahora ya me arrepiento, ya no tengo cejas, ya sufro, y ahora son las cejas rellenitas, yo por qué hice eso. Claro, uno se adecúa en la época donde está y en cuanto a los estándares de belleza que involucran como esas modificaciones corporales, y ahí es donde uno dice, sí, porque uno no, ay, me voy a hacer la línea de gatito, que no sé qué. Bueno, ok, pero cuando ya implican modificaciones corporales... Como tatuarse la línea del gato. Así es, porque luego desaparece y uno tatuado. Sí. Entonces, sí, cuando ya implican modificaciones corporales, donde, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Realmente es esto belleza o lo estoy haciendo como porque... me hace sentir bien? Ajá, en el momento. O sea, las modificaciones corporales cuando son por moda, creo que hay que tomarlas con pinzas, porque una cosa, y ese ejemplo de la ceja es relevante porque sí, o sea, ahorita hay gente que ya no tiene cejas por habérselas rapado todas, perdón, en el año 2000. Y ahorita, o sea, ya pasó, y si no era porque quería verse siempre así, porque se sentía mejor así de esa manera, pues obviamente va a llegar otra moda y se va a sentir mal, porque ya no va a encajar en esa. Pero también estamos hablando de las cejas. Una persona que, no sé, Andre, que veanle las cejas a través de sus redes sociales. Andre, por ejemplo, no tiene las cejas muy pobladas, pero entonces se pusieron de moda las cejas pobladas. Entonces también empiezan a generar complejos para las personas que pronto no tienen cejas pobladas, y no porque se las hayan rapado, pues André no creo que se las haya rapado. No, de hecho no me he rapado nada. Que ese es otro tema. Pero entonces empiezan a generarse complejos también, que porque entonces no tengo las cejas estúpidas, entonces me las tengo que rellenar, pintar, hacer rejo con henna, creo que se llama. Henna. Ajá, o esa, ¿cómo se llama? Que es pelo como pelo a pelo, pero es como si fuera un tipo de tatuaje. Pero pigmentación. Con pigmentación, ajá. Entonces, micropigmentación, llaman. Sí. Pero eso también es permanente. ¿O no? Yo me imagino que eso es como semipermanente, que hay que hacerse retoques. Va desapareciendo. Pero termina siendo, o sea, todos los polos opuestos, o sea, no es ni siquiera si me siento bien con eso, porque es pensar si de verdad soy yo la que se siente bien con eso, por mí, que era lo que ahorita decíamos de conocerse a sí mismo, o si es porque todo el mundo está teniendo las cejas pobladas, entonces yo quiero tener las cejas pobladas y eso me hace sentir bien conmigo misma, pero porque es que todo el mundo las está teniendo. Sí, las modificaciones corporales que son de moda, no las recomiendo. Sáltenselas si tienen la oportunidad. ¿Qué se hizo usted de moda? No, porque a lo que voy es que no son como la ropa. O sea que al igual que la ropa y la moda va y viene, o sea, hasta hace creo que 3 años, todo lo justo, cierto, lo que quedara ceñido al cuerpo seguía siendo moda. No. Y ahorita ya estamos un poquito más relajados, ya no están apretados. Soy mood oversize. Exacto. Pero eso puede volver a cambiar. Y quizás aquí en 10 años otra vez todo justo.
Por Y- eso hay que guardar la ropa. Exacto. O encontrar su estilo. Porque es que si También. uno encuentra como con lo que de verdad uno se siente cómodo y bien. La moda no te va a afectar. Exacto, Ujú. sí, yo creo que es como lo más importante, porque todo el mundo puede ir para arriba, pero si usted se quiere quedar abajo, pues usted se queda abajo. Ay, nivel. Mentira, no quería decir de esa manera, no quería llegar a eso. Bueno, Pero entonces, sí. también, no solamente en modas, sino que eso termina afectando quizá la vida profesional de las personas, que creen o consideran que puede influir la belleza, como socialmente se ha establecido en ese entorno profesional, por ejemplo. Eso sí influye en ciertos aspectos desde cómo estamos configurados mentalmente, claramente, porque eso es algo biológico. Sí puede influir porque, digamos, una persona tiene ciertas características que le dice a la otra como yo soy fuerte, yo tengo estas capacidades, yo puedo hacer todo esto, Sí. físicamente se ve así, entonces la persona asume como va a poder cumplir con ese rol. Pero por eso es muy importante ese proceso que realizan desde las entrevistas, porque es como romper esa pared que tenemos pues por esos estereotipos mentales y esas cuestiones cristalizadas que tenemos en la mente, porque permite realmente conocer a la persona, cómo se desenvuelve, cuáles son sus Sí. potencialidades. Entonces las entrevistas me parecen muy valiosas en ese aspecto. Y claramente, digamos, eso es un sesgo, que uno sí es consciente de ese sesgo que pueda tener, va a poder como llegar y romperlo efectivamente para que realmente eso no afecte dentro del ámbito laboral. Porque ya veíamos el ejemplo de Betty la Fea, que eso fue un boom, porque Sí. digamos, muchos se sintieron identificados dentro de esas situaciones, o digamos era comedia, ¿cierto? Entonces a la gente le gusta eso. Y eso no significa que era una mala trabajadora. Simplemente las condiciones corporales, claramente en algunos trabajos son muy importantes, Ujú. como cargar cosas, llevar, traer, eso es muy importante, pero no va a determinar realmente si uno está capacitado. Sí. Bueno, yo creo que en este campo todavía hace falta trabajar mucho y creo que sería interesante hablar con alguien, pues, o algún profesional de recursos humanos, si esto se tiene en cuenta al momento de una entrevista o una selección, porque uno, por ejemplo, de entrevista uno siempre, ¿cierto? La mejor camisa, ir bien arreglado, porque le han enseñado a uno que eso es importante para uno, pues, como cierto, como conseguir el puesto de trabajo. Pienso que por eso, pues, sería como interesante conocer ese punto de vista, si eso realmente está influyendo todavía en la actualidad. Con el tema de que mencionábamos, de que ya las hojas de vida, por ejemplo, se están pidiendo sin foto, porque se está como priorizando lo que la persona sabe por encima de cómo se ve. Pero también hasta qué punto, cuando la persona llega a la entrevista y dicen, no, es que nosotros necesitamos a alguien que proyecte seguridad, y usted pues aquí dice que sabe mucho, pero si no proyecta eso que la empresa quiere que proyecte, ¿todavía será que eso se está teniendo en cuenta? Dejo el interrogante abierto porque yo tampoco tengo la respuesta. Sí, Considero que sí, perdón, que yo creo que por algo existe la canción que dice que no tiene talento, pero es buena musa. ¿Ustedes Ay, saben cuál es? sí. No tiene talento, pero echa pa'lante. Y precisamente... Que en postdata, en un episodio analizamos esa canción para que Sí. lo revisen de la primera temporada. El último episodio. Exacto. Y Sí. precisamente retrata todo lo que piensan las demás personas de alguien que es bella y que consigue todo con su cuerpo. Y de pronto, pues, por las realidades que se vivían, se llegó a esta idea de que sí es posible ser más exitoso siendo bonito, o que eso termina influyendo si combinas el verte bien con lo que sabes. De ahí pues nace como una teoría que no está bien estipulada todavía de quién es y se unen muchas ideas. No sé si ya la habíamos mencionado de pronto en otro episodio, y son los cuerpos afirmados y los cuerpos negados. ¿Sí lo habíamos mencionado? No. No, ¿cierto? Bien, el cuerpo afirmado es ese que
crecimos con el referente de que vemos, de que se ve bien, y esa belleza está ligada al éxito. Entonces nos lo muestran y nos lo venden como lo que es lo afirmado, o sea, todos debemos ser así. Y a los demás se nos consideran cuerpos negados, los que no tenemos ese estándar de belleza o los que por esa belleza no hemos conseguido éxito, y entonces estamos, por decirlo, relegados en la sociedad por no cumplir con unos estándares. Eso va ligado también como al éxito, y por eso considero que aún hay como mucho por trabajar en ese campo, tratando de desligar el cómo nos vemos de lo que sabemos. Bueno. Sí, yo un poquito chiquitico. En cuanto a lo de la vestimenta, digamos, eso tiene muchas connotaciones y es muy importante, y eso es como, eso es un impacto visual que uno ve primero. Primero, desde la neurociencia y muchas cosas explican pues varias cosas que ustedes pueden leer, porque yo no sé cómo explicar acá. Segundo, para mí sí es importante, digamos, ese aspecto desde la pulcritud o cómo yo me presento ante el otro. Primero, porque para mí eso es como un acto de respeto por el otro. No, por ejemplo, en un salón de clase, o sea, yo vestirme bien es como si yo fuera a un evento muy importante, y es como esa importancia que yo le estoy dando al hecho en sí. Entonces me parece que esos actos de vestir correctamente, pues con el estilo de cada uno claramente, pero ir bien presentado, o sea, no que con una camiseta sucia o rasgada o cosas así. Para mí sí representan muchas cosas, o sea, qué atención me estoy poniendo a mí como persona y me estoy mostrando, y qué importancia le estoy dando también como a ese hecho o a esa cuestión. Entonces me parece muy importante. Incluso también, digamos, desde que tengo una cita con alguien, uno se pone muy bonito porque es un momento muy importante. Hay quienes pues pensarán que pues no es un hecho relevante, o que pues uno puede vestir de cualquier forma, como en la calle o en un lugar, por ejemplo, normal, como Adam Sandler en los eventos. Pero sí considero que es como dependiendo de esa intención que yo tenga, y en la intención pues del evento o el hecho social. Por ejemplo, yo cuando a visitar a mis papás voy muy bonita. También, por ese acto también de respeto, como tengo que ir muy bien también para ver a mis padres. Pues yo me imagino que Andrés sí estará en la casa, no, ni eso, yo creo que ella se arregla para estar con su esposo, porque es un evento muy importante en el fin de semana. Sí. Pero a nivel laboral, yo tengo como opiniones encontradas en mí misma, porque yo que hago entrevistas, para mí la seguridad no se refleja en cómo se ve físicamente la persona, sino que es más un tema actitudinal. Entonces a mí no me importa si bajo mis sesgos y mis prejuicios pienso que la persona no es atractiva. O sea, para mí no tiene nada que ver eso si actitudinalmente me refleja que sabe y tiene seguridad para el cargo que va a desempeñar. Entonces no tendría nada que ver rasgos físicos, por ejemplo, con ese tipo de cosas que son más habilidades, creería yo. Pero también siento que depende del trabajo, que digamos que a mí no me ha tocado vivirlo ni como parte de una organización, ni como persona. Pero sí hay estudios, por ejemplo, estudios de economía laboral que mencionan que pues hay algo que se llama como el beauty premium, y es que estadísticamente las personas que son consideradas más atractivas tienen mejor oportunidades laborales y más oportunidades, por ejemplo, de ascenso laboral o de conseguir trabajo. Y eso a mí me parece muy triste, y agradezco, a veces es muy malo para mí cuando estamos revisando hojas de vida que no pongan la foto, no por criticar o ver físicamente a la persona, sino porque yo siento que, así como ustedes decían que ir bien presentado a una entrevista es como una carta de mire, este soy yo, o de respeto, la foto es como que me termina mostrando ciertas cosas de las personas que incluso pueden ser actitudinales. Yo en una foto a veces puedo ver si la persona incluso
puede ser insegura, y eso después lo corroboró en una entrevista, pero son cosas que ya se perdieron pues porque quitaron la foto. Claro. No todo el mundo la está poniendo, pero tampoco me importa eso. Yo digo, bueno, pues si cumple con el perfil, pues lo paso a entrevista y de allí miramos qué sucede. Y los que me conocen saben que yo soy mucho de feeling, entonces cuando yo hago la entrevista y si yo soy capaz de conversar con esa persona, si yo puedo como no sé, como entablar una conversación que la entrevista no se acabe en 2 minutos, porque cuando uno le pregunta las cosas y solo contesta como muy cortadito, no. Exacto, para mí eso es lo más importante, más que otros elementos. Pero también tengo amigos que, por ejemplo, son docentes de colegio, y a uno de ellos lo han rechazado en entrevistas, que es porque es muy lindo. O sea, imagínense el nivel. Y entonces, claro, por las niñas y por los niños. Claro, sí. Exacto. Ay, porque son colegios femeninos y como él es hombre y es joven, o sea, digamos que tenga atractivo, exacto, sí. Y atractivo, pues las niñas de noveno, o sea, con plenas hormonas alborotadas, 10º y 11, pues para ellos, en su lógica, claro. Para ellos tiene sentido, para mí no tanto, pero claro, no. para lo han rechazado. Entendiendo el contexto, puede ser que sí tenga lógica. Ahora me voy a repensar 2 veces si me aceptan en un trabajo como profesor. Ay, tampoco, no. ¿Será que soy demasiado bello para eso? no, o sea, ya no soy tan bello porque me aceptaron? Entonces, o sea, dígame que no. Dígame que no me recibe para sentirme bien. Pero, o sea, imagínense. Ay, qué caso el nivel tan particular. Exacto. Uy, y suena hasta cuando él me contó, yo dije, pues esto tan ególatra. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Pero, o sea, puede ser real Wow. por la condición, digamos, de un colegio femenino, religioso. O sea, puede ser como que claro, que él rompa con muchas cosas que sí puede ser, pero bajo la lógica, digamos que no sé, sexualmente puede ser más atractivo para las niñas, por las edades, por cómo se ve, pero también es un tema de confianza hacia el profe, hacia el profesional, que tiene que ver su apariencia física con su desempeño y que respete tanto su cargo, pues que obviamente él sabe que éticamente no se puede involucrar con estudiantes, o sea, eso no tiene nada, eso no lo hace más ni menos profesional. Exacto. Pero hay como que no lo contrato porque yo lo considero feo, pero tampoco porque sea bonito, o sea, no. Qué sociedad tan... Y también decírselo, o sea, si yo fuera el que hiciera la entrevista, yo cómo le justifico que no lo puedo contratar porque, o sea, se pasó. Está demasiado bello, ¿no? Sí. Ay, no. Ay, me surgió una pregunta como para que cerremos, y es si realmente la belleza está en los ojos de quien la mira o si terminamos viendo bello lo que la sociedad nos dice que es bello. Yo digo que son las dos. En diferentes etapas de la vida, claramente. Uh-huh. En unas etapas más tempranas, donde pues no estamos desarrollados completamente, lo que nos muestra la sociedad es lo que es y lo correcto, pues porque nosotros nos estamos formando y punto, tenemos un referente y es nuestra sociedad. Y vamos a asumir todo lo que la sociedad nos esté brindando. Claramente desde los espacios en los que uno se desenvuelve y uno acepta esas realidades. Pero cuando ya hay un proceso de maduración y ya uno está como más enraizado en esto es lo que creo, esto es lo que soy, esto es lo que promulgo, digamos, esos conceptos dejan de ser tan importantes y empieza uno a adecuar todo lo que la sociedad ha instaurado en uno, lo empieza a adecuar según las necesidades y lo que uno crea importante para uno. Entonces, los conceptos de belleza desde muy pequeños, eso va cambiando. Antes, en los 2010, las lisas eran lo top y eso era lo más, pero ahorita son las que son crespas, ¿cierto? Digamos, eso, si uno ya tenía un proceso de maduración, no va a afectar realmente en cómo uno se ve, claramente. Entonces, es en diferentes etapas de la vida que uno considera lo bello de formas diferentes. Entonces, es un proceso inacabado, realmente. Yo me quedo sin duda con que la belleza está en los ojos de quien lo mira, porque también comparto la posición de Andre. Va en el momento de la vida en el que nos encontremos, pero considero que todos deberíamos terminar
en la belleza está en los ojos de quien la mira, porque todos somos distintos, hay diversidad, lo que para uno es bello, para el otro no lo va a considerar y siempre van a haber esos puntos de vista y no nos deberíamos sentir de pronto como mal, ¿sí? Como por usar una palabra normal, por considerar algo bello y que otro no lo considere, porque eso también hace parte de la diversidad y de la aceptación entre todos como sociedad. Y lo que André decía, y vuelvo otra vez a lo de las modificaciones. Sí, en el 2010 las lacias eran la tendencia y ahorita las crespas. Se podrán imaginar cuántas crespas ahorita están en proceso de transición otra vez por el problema del laciado. Y cuántos crespos, yo también pasé por ahí, yo también me lacié el cabello, me di cuenta que no nací para ser lacio y que la vida, Dios, todo el universo es tan perfecto que le pone a uno lo que tiene que ser. Así que uno, no por quedarnos con la frase de que uno hace lo que puede con lo que tiene, sino que realmente cuando hay un proceso de aceptación, uno deja de ver en otros y empieza a ver en uno esa belleza y cómo potenciarla. Yo todavía me quedo que creo que es un poquito de ambas, porque pues claro, la belleza depende de quien la mire, pero esa mirada está permeada por otros factores. Exacto. Entonces termina siendo una experiencia estética personal, pero también una construcción social. Es como una relación de quien mira, de lo mirado, y como todas esas, no sé si costumbres o de las culturas y significados que ha tejido tanto el mirado como el que mira. Sí. Pero entonces es un tema más de conocer también qué es para mí eso bello, valorar también lo que soy y como no intentar no estar encajando y teniendo que hacer muchas transformaciones de mí misma por encajar en un prototipo o en un estándar de belleza que no vale la pena. Exacto, y que seguramente es inalcanzable e imposible porque pues hay cosas que nos muestran, pero que en realidad pues hay diversidad de todo tipo y que yo creo que también nos han vendido mucho ese tema de la diversidad y se volvió también tristemente un tema muy comercial, pero que para este caso de la belleza creo que hay que valorarlo mucho más. Agradecemos a las voces experimentales por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, pieza ficcionada tomada del canal de YouTube de RCN. Producción y postproducción por Radio UCP y el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram como @CIE_UCP, Spotify, Apple Podcast y YouTube como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.